Imagínate que hasta para comprar una crema de dientes tengas que pedir permiso. No es una exageración, es la realidad de miles de mujeres en nuestro país. Les voy a contar la historia de Laura Juliana, una joven de Bogotá que compartió en su cuenta de TikTok cómo su pareja le entregaba cada semana el dinero exacto, contadito para la comida, pero le prohibía comprar cualquier otra cosa, incluso si lo necesitaba. Como decimos, no se podía antojar ni de un chicle. Es que tú no sabes administrar, le decía. El video se volvió viral porque muchas mujeres comentaban cosas como, eso también me pasa a mí. Otra incluso dijo, yo pensé que eso era normal. Pero escuchen esto, durante la pandemia en Colombia, el 30% de los casos de violencia de género reportados a la Defensoría del Pueblo incluyeron algún tipo de violencia económica. 30%. Y esos son solo los que se atrevieron a denunciar. ¿Hasta qué punto el amor justifica el control del dinero en una relación? ¿Cuántas veces confundiste protección con manipulación? Lo que parece una decisión privada puede estar afectando generaciones enteras. Les voy a contar algo. A mi abuela le pasó, a mi mamá le pasó y a mí también. Pero ahora, digamos que yo tengo la responsabilidad de liberarme de esas cadenas y, por supuesto, de romper el ciclo con mi hija. Tenemos que hacernos responsables, porque la libertad económica no es un lujo, es un derecho. Y si en tu casa no hay libertad, ¿dónde más la vas a tener? Quédate en esta conversación, porque esto también puede ser un asunto de familia. La violencia económica es una forma de control que rara vez deja huellas visibles, pero que marca profundamente la vida de quienes la padecen. A través de las limitaciones de recursos y las decisiones financieras, este tipo de abuso restringe la autonomía personal, debilita la autoestima y perpetúa las relaciones de dependencia. Comprender sus dinámicas es clave para detectar sus señales a tiempo, cuestionar los estereotipos de género que las sostienen y construir nuevos vínculos basados en la igualdad, el respeto y la libertad. Sandra, ayúdeme a entender un poco cuándo es dependencia y cuándo es violencia económica. Si estamos hablando de categorías distintas, cuándo se pasa una a la otra, o de hecho la dependencia per se es una forma de violencia. ¿Cómo es esto? Pues como usted lo plantea, es una línea muy delgadita, ¿cierto? Ajá. Yo siempre que hablo de estos temas, pienso en lo que mi mamá me inculcó a mí y nos inculcó a las mujeres de nuestra generación. Usted tiene que estudiar, porque tiene que trabajar, ser independiente, porque usted puede conseguir un marido, pero él es muy bueno y se puede morir o se puede ir, ¿cierto? Era como el mensaje que ella nos inculcaba constantemente. Y hay varias cosas allí. Tradicionalmente las mujeres hemos estado dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, entonces eso nos hacía dependientes, ¿cierto? Porque al estar dedicadas al trabajo del hogar, no hacíamos trabajo remunerado, dependíamos de nuestra pareja, que era el proveedor principal. Y eso empezó a cambiar en la medida en que las mujeres durante las últimas décadas hemos ido incorporándonos, estudiando, incorporándonos al mercado laboral y ganamos autonomía y entonces dejamos de ser dependientes. No en vano es ahora que estamos empezando a reconocer esas aptitudes. Entonces es una línea delgada porque yo puedo estar en mi hogar por una decisión propia o por una decisión consensuada con mi pareja. Eso no está mal, ¿cierto? Y durante los años primeros de los hijos estar dedicada a la crianza y soy dependiente económicamente pues porque dependo del salario. Pero puede haber un momento
en que esa dependencia empiece a convertirse en violencia. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo se convierte en violencia? Cuando el acceso de los recursos está totalmente restringido, ¿cierto? O cuando el acceso de los recursos está atravesado por las amenazas. Entonces, por ejemplo, el caso que sí. planteaba allí, digamos, yo creo que todas conocemos una historia de esas, sí. ¿cierto? De que le dicen a uno es que ni para las toallas higiénicas me dio, sí. ¿cierto? No es una anécdota, sino una situación muy dramática porque atenta con la dignidad. Entonces yo tengo que ir a recordarle a mi pareja todos los meses que yo tengo un periodo menstrual y que si soy una mujer joven o tengo algún desarreglo hormonal, el periodo es más abundante y entonces un paquete no me alcanza, ¿cierto? Hay casi que estar rayando con la indignidad. Entonces, en la medida en que, digamos, todo este movimiento se fue dando y las mujeres fuimos ganando autonomía, espacio en las discusiones públicas, Colombia ha venido aprobando una serie de normas que reconocen que la violencia contra las mujeres, cualquier tipo de violencia, tiene que eliminarse. Hemos empezado a identificar que estas actitudes que parecían de hombres tacaños, ¿cierto? Porque eso era lo que le decían a uno, es que es tan tacaño que él va a hacer el mercado. Lo que en realidad estaba pasando era que estaba buscando un control económico y una dominación. Y esto, digamos, ahí empieza pues ya no a ser una línea tan delgada cuando empieza a mutar a otro tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, quiere tener el control de absolutamente todos los recursos, a pesar de que para construir la casa lo hacemos en conjunto, el titular de la vivienda es él, después nos damos cuenta que la hipotecó, la vendió y no me consultó. Y era nuestro patrimonio, o hizo un crédito y no supe, o cuando empiezan a haber amenazas, por ejemplo, todo este hecho de la casa, porque claro, las mujeres están en una situación desprotegida y el poder económico es el que me brinda la protección en el hogar, entonces de hecho de la casa. Importante decir que no solo le pasa a las parejas, ¿no? En una encuesta que hicimos en 2020 en el observatorio, le puede pasar a las hijas y le puede pasar a las madres, ¿no? Entonces, los hijos amenazan a las madres con echarlas de la casa si no cumplen, por ejemplo, con ciertas labores, o los padres amenazan a las hijas. Y hay otros elementos como prohibir estudiar o trabajar. Que ahora entramos en más detalle porque creo que hay que mirar muy bien eso que hoy también categorizamos como violencia. Margot, bienvenida. Margot es una cuidadora y seguramente tiene una historia muy relacionada con lo que nos acaba de contar Sandra. En su caso, pues sé que es un poco más complicado porque tiene un hijo en situación de discapacidad y lo hace más vulnerable, pero quiero que me cuente el caso. Si usted sintió un poco algo de lo que Sandra nos estaba contando ahora. Bueno, primero que todo, pues dar gracias por este espacio que nosotros en nuestra labor que hacemos de cuidadores ha sido muy invisibilizada y especialmente algo que nos está afectando porque somos un 98% de mujeres que debemos cuidar, porque así lo dice, como dice la humanidad machista, somos nosotras las que debemos cargar con todos estos cuidados. Claro, me vi identificada con todo lo que acabo de decir la compañera. Yo creo que nosotros, las mujeres que cuidamos o que nos llegó un hijo con discapacidad, por cualquier motivo, por genética, por discapacidad adquirida, porque allí también hay mujeres, madres cuidadoras de un hijo ya mayor o de los esposos. Nos afecta muchísimo esta violencia económica que sufrimos. Es más, nosotros tenemos que aguantar muchas veces esta violencia de parte de nuestros esposos y de la familia, porque sentimos ese miedo a que dedicamos 100% de nuestras vidas a cuidar, por lo tanto nos tenemos que olvidar de nuestros sueños y no podemos volver a dormir tampoco con tranquilidad. Es por eso que muchas aguantan esta violencia de parte de sus esposos, porque a muchas les ha tocado que dejar a sus hijos solos en los hogares para poder salir a buscar un sustento. A muchas les ha tocado que dejarlos amarrados en sus casas para poder darles de comer, porque también están otros hijos que tienen que cuidar. Entonces, lamentablemente, esto es una difícil situación. Claro, yo asumo que es un poco sumar lo que nos contó Sandra
cuando la situación ya es todavía más compleja porque hay un ser que va a depender de uno toda la vida y uno no puede salir a trabajar ni tiene la autonomía de buscar recursos porque toda su energía está enfocada allí. Sí. Usted dependía antes de un esposo, ese esposo se fue, ¿cómo fue esa historia suya? Claro, no solamente dependía económicamente, sino de esa compañía, claro. Porque uno espera que de pronto ese esposo le prometió, bueno, aunque pues eso no se debe creer, ¿no? Pero le prometió amor toda la vida y uno no pensó que de pronto en esta etapa no tuviera como esa valentía de afrontar lo que nosotros nos ha tocado que afrontar. Claro, ser apoyo para usted, relevarla en algunos momentos, entre los dos cuidar ese ser, ¿no? Sí, lamentablemente, pues, bueno, dicen que las parejas siempre tiene uno más débil que el otro. Siento que también en nosotros pasa algo y es la situación mental, claro. Y son muchos duelos los que tenemos que superar. Y bueno, pues, esos duelos también los tiene que superar un padre, pero pues yo creo que uno debe ser valiente en la vida y debe afrontar las situaciones las cuales uno buscó, porque el querer tener hijos, el querer tener un hogar es por decisión propia, nadie te está obligando, pero carecemos de pronto de esta capacidad de la otra persona para hacerse cargo, responsable, sí. y tratar de sacar a esa personita adelante que tanto lo necesita. Dos, por supuesto. Bueno, ya volvemos para que nos siga contando allí. Y Sebastián, bienvenido. Me parece importante la perspectiva legal en este caso, porque así como estamos mirando que es recientemente el tema de categorizar una violencia económica, yo supongo en la medida en que no estaba visibilizado, pues la institución no se ha movido a reglamentarlo, a penalizarlo quizás, y a decir, allí hay un delito, hay una herramienta para que la mujer se pueda defender frente a esto. Y ahora miramos es solo un tema de mujer, hay que mirarle desde las distintas perspectivas. ¿Qué se puede hacer? ¿Es posible luchar contra esta violencia económica? Por supuesto que sí. De hecho, Colombia ha tenido un avance en establecer cuándo hay esa violencia económica. O sea, está tipificado. Exactamente. Okay. Y todo empieza con definir cuáles son los actores de la violencia económica. Y hablamos de un actor principal, que es el que es dependiente. Ahí hablamos de lo que la doctora Sandra decía, esa línea, ¿ya? Tú eres dependiente y luego pasamos a esa violencia económica. Hablamos de muchos tipos de dependientes, madres cabeza de hogar, madres solteras, cuidadores, también personas que requieren de un apoyo, personas que no se pueden valer por sí mismas y requieren de alguien que manifieste su voluntad o que los ayude a ejercer esa voluntad. Y entonces, cuando tenemos definido quién es el dependiente, podemos lograr enfatizar cuáles son las acciones que conducen a esa violencia económica. Y proteger, ¿okay?, a ese dependiente. Exactamente, porque hay diferentes medidas para proteger. Por ejemplo, para el tema de personas dependientes que no pueden ejercer su voluntad de manera independiente, entonces está la ley de apoyos. ¿Listo? Para las madres cabeza de hogar, por ejemplo, que ostentan violencia económica, está la ley 1257 respecto a esto. Para cuidadores también hay otros temas de normativas que los protegen no solamente de las personas que suministran el apoyo económico, sino también de todo el núcleo familiar, ¿okay? Porque los cuidadores pueden ser externos o internos, hablo del tema del núcleo familiar, entonces también allí tiene que haber una protección legal. ¿Y la gente va y consulta este tema o eso es muy escaso? Directamente no lo consultan. O sea, es como resultado de otro tipo de consulta. Exactamente, no es el driver principal. Por ejemplo, a nuestro despacho vienen muchas personas, es que el padre me dejó de pagar la cuota alimentaria. Correcto. Okay, pero no hablan detrás de ello cuál ha sido el acoso o la violación que han tenido respecto al papá. ¿Okay? Cuando llegamos a citaciones, audiencias de conciliación o la misma audiencia, se mira entonces el entorno psicológico, porque usted dejó de pagar la cuota, ¿qué pasó? ¿Cierto? Muchas veces hay una razón fáctica de que perdí el trabajo o algo por el estilo, pero otras es, por dar un ejemplo, no le quise dejar de pagar, o no, como ella ya consiguió trabajo, yo porque tengo que seguirle pagando, o no, porque como ella se consiguió otra pareja, otro novio, claro. Ahí entonces vemos la chispa que generó la violencia económica, sí. ¿Ok? Entonces empezamos a tratar eso para solucionar el tema jurídico.
¿listo? Pero no siempre vienen como eso, como principal, eso, porque no hay exactamente. conciencia, asumo, Sandra, ¿cierto? Exactamente, sí. Es difícil que una mujer vaya a un juzgado de familia a decir, es que mi pareja no me quiere dar plata para las toallas higiénicas, ¿no? O sea, si uno va por una cosa grave y lo desestiman, ahora imagínate uno ir hasta allá por esa cosa. Y la compañera dijo una cosa muy importante, y es que como el trabajo de cuidado ha estado históricamente invisibilizado y subvalorado, ¿cierto? Entonces digamos que eso contribuye mucho. Entonces en un hogar el trabajo que tiene valor es el de la pareja que provee económicamente, Sí. el otro no tiene valor, Exacto. ¿cierto? Entonces en esa medida, y lo dijo de varias maneras, nosotras mismas asumimos que como ese trabajo no es valioso, entonces pues está bien que yo esté sometida a una situación de Dependencia económica de ese tema. dependencia. Y el compañero decía unas cosas muy importantes. Uno, por ejemplo, cuando revisa las bases de datos del consultorio Rosa, entonces, cuando se hace una descripción de la violencia, claro, cuando una mujer va a un consultorio es porque ya, digamos, casi que hay una tentativa de homicidio. Claro. Pero en la descripción normalmente aparece la violencia económica, ¿cierto? Claro. Entonces, se enojó porque yo le pedí plata, o la expareja se enojó porque me vio con otra persona. Entonces aparece en la narración la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, ¿cierto? Entonces es importante reconocerla. Creo que, por ejemplo, estos espacios contribuyen mucho. Todo eso que hemos vivido, que nos parecía pues como normal, o como, ay, qué de malas que me tocó esta pareja tan tacaña, realmente está en la base de unas situaciones de violencia. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a mirar algunos mitos en torno a esto, si es de ciertos sectores económicos o no. También quiero preguntarme si se da el caso inverso de una mujer que sea la gran proveedora y el hombre está sufriendo esto. Ya regresamos para hablar de esos temas. Bueno. Margot, antes de que se fuera su compañero, ¿usted tenía dependencia económica de él y sentía esto que nos están contando, que había que pedirle para todo, porque usted ya estaba dedicada 100% al cuidado de su chico? ¿Cómo sintió o cómo vivió esa situación? Bueno, sí, cuando él se fue, obvio que tenía dependencia económica total de él. Es más, empecé a tener dependencia económica de él desde que nació mi hijo. Antes había tenido otra niña, pero yo igual trabajaba, claro. Pues, mi niña yo la podía dejar al cuidado de otra persona. Pero cuando ya nació mi hijo, sí, fue total, uno, porque empezaron las hospitalizaciones, el hecho de que él tenía una enfermedad muy desconocida. También pienso que ese miedo que uno tiene como madre, y es dejarlo al cuidado de otra persona que no entiende. Generalmente nosotros somos una extensión de ellos y aprendemos a sentir lo que ellos sienten, y eso también, crea dependencia. Claro. Y sí, pues cuando él se fue, sentirme de verdad sola. Sentir las necesidades económicas, y que de pronto el sentir que no iba a ser capaz de salir adelante, claro. Sí, de salir adelante. El hecho de que no puedo trabajar. Bueno, el hecho no es de que no pueda trabajar, porque yo trabajo. Yo cuido a mi hijo 24 horas al día, a pesar de que hay gente que dice, no, es que eso no puede ser 24 horas al día, porque en qué momento usted come, porque usted igual tiene que comer, pero es de pronto la necesidad de nosotros estar allí frecuentes, claro. A la expectativa de qué pasa. Muchos tienen su enfermería, tienen ese cuidador que hablaba aquí el doctor, tienen ese privilegio de que una EPS les mande un cuidador, claro. Pero nosotros seguimos siendo ese cuidador primario.
Claro. Y ese cuidador primario no puede abandonar el paciente porque el otro no es responsable. Entonces, y no lo ama. O sea, hablemos de la importancia del amor en estos procesos. Y del amor y la falta de humanidad, porque ellos pueden ser profesionales en toda su extensión y toda su labor, pero obvio no los van a cuidar como nosotros los cuidamos. Y lamentablemente nosotros caemos en esa trampa tan grave, y es la parte económica. Claro. Y es allí donde nosotros sufrimos esa violencia de parte de nuestros familiares también, quienes nos estigmatizan, nos excluyen. Claro. Muchos de ellos, si uno pide un préstamo, dicen, no, tendré que regalárselo porque usted jamás me lo va a poder pagar. Claro. Sin importar de pronto de que uno antes haya tenido una vida en la que aportó mucho, y que de pronto esta situación es la que lo ha tenido a uno allí manicruzado. Claro. Yo tengo un decir y digo, se sufre la persona con discapacidad y el cuidador maniatado a todas las situaciones que tiene que afrontar. Sí, es cierto. Bueno, hablemos ahora usted habló del consultorio rosa, y me parece importante darle a la gente, digamos, consejos o pistas para decir hay una ruta para que pueda salir como de esto, como tú llamas estas trampas, y no sientan mujeres o hombres que están tan solos. ¿Cómo es ese consultorio rosa? Y llegan personas allí para solicitar asesoría. Pues, el consultorio rosa es una instancia que se encuentra en el hospital departamental, si no estoy mal. Digamos, yo no es que trabaje allí, sino que ellos documentan los casos de violencia que llegan allá. Claro, allá ya llegan los casos más críticos, ¿no? De violencia, por eso digo, casi unas tentativas de homicidio. Lo que ha pasado a raíz de la ley 1257, que es la que contempla pues todas las violencias contra las mujeres, es que en todas las instancias públicas se han activado las rutas, ¿no? Las rutas de atención hacia las violencias. Normalmente en todos los municipios existen. En la ciudad de Cali, por ejemplo, está Casa Matria, ¿cierto? Hay una línea, normalmente hay una línea púrpura. La Policía Nacional también tiene una línea púrpura. Entonces creo que sí hemos avanzado allí como en la identificación, es decir, creo que en estos 20 años, si este programa no lo hubiéramos podido hacer hace 20 años. Sí, el tema no existía, no estaba visibilizado, ¿cierto? Ni nada de eso. No estaba visibilizado, sino como las cosas más extremas, ¿no? Pero hace 30 años era normal que uno viera una pareja en la calle peleando y se golpeaban, y uno decía, no, pues eso es una cosa de la pareja. Hemos avanzado en estos años. Pero respecto al tema de la violencia económica, vuelvo y digo, digamos, como está allí en la base, son esas cosas tan sutiles, por eso hablábamos de la línea tan delgada, es mucho más difícil reconocerla. Yo no sé, seguramente todas ustedes han visto esto del violentómetro. ¿Cierto? Que el violentómetro es pues como ese termómetro que le va diciendo a uno, bueno, ponga atención. Cuando a mí me pegan un puño en la cara, digamos, ese puño no salió de la nada, ¿no? Es una suma de eventos, o como digo yo, cuando yo conozco un tipo, en la primera salida él no me va a pegar, porque entonces yo no vuelvo, ¿no? Claro. Lo que pasa es una suma de acciones y de control y de violencias psicológicas que se van sumando, que van muy atadas de lo económico. Por ejemplo, esto de, ¿para qué vas a trabajar? Si yo, te puedo dar todo. Uno siente que hay... O deja tu trabajo, linda, que yo te sostengo. Me quiere mucho, ¿para qué vas a trabajar? No te preocupes, yo te doy todo. ¿Para qué vas a estudiar? No te preocupes, aquí no te falta nada. Todas conocemos historias que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces hay que tener muy claro. Vuelvo y digo, por supuesto, es voluntario que en algún momento tomamos decisiones de estar en casa o no, pero cuando uno ya ve los casos extremos de la violencia, se da cuenta que en la base estaban esas cosas, ¿cierto? Sí. Entonces tengo un control, no trabajes, porque si tú trabajas ganas autonomía económica, y si ganas autonomía económica, entonces me vas a confrontar, el control de los recursos, ¿cierto? Hay una serie de situaciones que van sumando, que creo, incluso pensándolo aquí, el termómetro, el violentómetro debería ser más grande, para que nos demos cuenta de toda esa serie de situaciones. Que están ahí subyacentes. Incluso en la cultura popular hay muchas canciones o cosas que hablan de que, ¿para qué vamos a trabajar? Hay una canción del Gran Combo que se llama Nido de Amor. Entonces yo siempre pienso en eso, ¿no? Como que, ¿para qué vas a ir al colegio? ¿Para qué vas a estudiar? Quédate aquí tienes a tu macho que te va pero eso es un riesgo, ¿cierto? Puede ser que salga bien, o puede ser como en el caso de Margot, que cuando hay una situación tan compleja como la que ella tiene,
porque lo que nos contó Margot es muy común, ¿cierto? Cuando las mujeres tenemos hijos y esos hijos tienen alguna discapacidad, la pareja abandona rápidamente a las mujeres. Sí, sí. Bueno, yo quiero empezar con ustedes a mirar algunos mitos. Por ejemplo, el mito, esto solo pasa en sectores muy vulnerables económicamente. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué ha visto usted en los casos que le han consultado al respecto? ¿O también llegan, digamos, estratos más altos donde esto se da? Hay en todos los estratos, ¿ya? ¿Qué pasa? Como los estratos bajos son más polarizados, entonces hay mayor visualización de esto. Digamos, más precariedad, quizás. Exactamente. ¿Y cuál es el tema aquí? El tema es las agresiones culturales. Todo eso es el detonante a esta violencia económica. Lo que nos ha contado la señora Margot, la doctora Sandra. Todo este tipo de situaciones cuando la pareja viene con alguna limitación, con alguna ordenanza o una situación adversa al cuidador, a los hijos. Entonces, esos detonantes es los que permiten de que todos esos estratos entren a esa categorización de dependencia y posteriormente violencia económica. Ahora, ¿qué pasa aquí? El punto principal es qué puede hacer cada estrato para luchar contra eso, sí. Porque es que el de estrato 6, 7 es muy fácil, pues yo tengo psicólogos, abogados, tengo dinero, mi familia es rica, busco a mi papá, me colabora, ¿cierto? Pero la persona de estrato 1, 2, 3, que a veces no tiene esas herramientas a la mano. Sí, se hace más difícil, quizás tiene más obstáculos. Entonces ahí es donde contamos con entidades, con apoyos, con firmas, con personas que las direccionan, ¿ok? Okay. La diferencia está en tomar la decisión, porque muchas personas, y hablo de personas porque también hay violencia, no solamente en mujeres, sino en hombres, en niños, en adultos, claro. ¿ya? ¿Le han consultado, por ejemplo, hombres sobre este tema de alguna dependencia económica y violencia económica? Sí, precisamente porque se tiene esa categorización de que el hombre provee, ¿cierto? Pero muchas veces hay hogares que proveen ambos. O provee la mujer. ¿Perdón? O provee la mujer. Exactamente, y cuando el hombre pierde su trabajo, entonces provee la mujer, ¿cierto? Sí. Empiezan como una situación de solidaridad. Ah, listo, yo proveo mientras tú te acomodas. Pero resulta que el hombre no se acomoda, sigue allí reiterativo, ¿ok? Entonces hay actuaciones que generan, acciones culturales que generan esa violencia y entonces la mujer ejerce esa violencia económica esa contra dominancia. el hombre. Y allí es mucho más detonante el tema contra el hombre, porque al hombre le hiere el ego. Y el hombre poco busca herramientas psicológicas o jurídicas para apoyarse en eso. No, yo paso eso por alto. Sí, ¿ya? Y se lo pregunto porque en la destrucción de los mitos, digamos, en el recorrido personal me he encontrado con muchas altas ejecutivas. De hecho, los famosos expatriados. Expatriados quiere decir que es una mujer, en este caso hablemos de una mujer que ha tenido tanto éxito en su vida corporativa que la corporación la manda a otro país. Y quien tiene que quedarse en la casa cuidando a los niños, porque además lo sacan de donde tenía trabajo, es el esposo. Y conozco muchos casos, te estoy hablando de grandes CEOs, de grandes corporaciones globales, donde quien se queda en casa cuidando niños es el señor. Y quien está llevando el único recurso, que son grandes los recursos, es la mujer, ¿ves? Pero allí también hay un tema cultural, porque en efecto no todos los hombres se acostumbran. Pero ahí también me pregunto si habrá violencia económica por esa dependencia y qué tan visibilizado está, porque si estamos diciendo que es casi que una categoría reciente en mujeres, no quiero saber lo que está pasando en los hombres. Pues es que, vuelvo y digo, es una línea muy delgada. No toda la dependencia significa la violencia, ¿no? No siempre la dependencia significa violencia. La dependencia nos puede llevar a la violencia si se configuran otros elementos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, eso es muy importante. Los estereotipos juegan un rol allí, sí, por supuesto, y las situaciones que se van dando. Entonces, si tenemos una situación como la señora Margot, pues seguramente hay un detonante en que la dependencia ya se vuelve violencia en la medida en que, por ejemplo, la señora Margot no recibe apoyo económico del padre del niño, ¿no? O sea, ahí hay un tipo de violencia. Efectivamente, hace pocas semanas Sofía Vergara dijo, hablando de sus parejas, la próxima pareja tiene que ganar más o lo mismo que yo, porque más pobre que yo, eso es un problema. Eso es un problema, dijo, la leí. Sí, eso me pareció curioso porque, claro, digamos, igual no estoy tan segura si gana más
y de pronto ella se ve sometida, así sea una mujer muy rica, a alguna clase de manipulación. Porque aunque pasa en todos los estratos, como decía el compañero, las mujeres de estratos más bajos tienen más dificultad para acudir a herramientas y para ganar la autonomía, ¿cierto? Claro. Digamos, coloquialmente uno dice, no, pues si no me da, yo tengo mi familia, tengo mis recursos, tengo mi carrera, a veces no es tan fácil porque está atravesado por el tema de la violencia psicológica, pero en los estratos altos también pasa que hay vergüenza, ¿cierto? Ajá. Pero pasa, hay vergüenza de decir que estuve sometida a esto. O llegué con dinero y le di todo el manejo a él vendió mi herencia y no me consultó. No me consultó y también es frecuente, ¿no? Lo que pasa es que prefieren pues cubrirlo, ¿no? Pues ya eso se perdió, yo retomo, para las mujeres más pobres es más difícil. Y frente a esto que tú planteas, pues de, si bien a los hombres les puede estar pasando, pues no podemos perder de vista que mayoritariamente le pasa a las mujeres, ¿cierto? Por supuesto que hay unos hombres a los que le está pasando, seguramente también tiene que ver allí cómo nos replanteamos esos roles, ¿cierto? El compañero decía el tema del ego es importante, para los mismos hombres incluso es muy difícil, ¿cierto? Asumirse como dependientes, porque históricamente son los proveedores, entonces allí puede haber dependencia, no necesariamente violencia, o sí, o sea, pero no se puede pues establecer así de entrada como esa relación causal, no se puede. Bueno, Margot, quiero saber, en las luchas que ustedes llevan, porque usted hace parte de un gran colectivo que ha marchado, que ha exigido la ley, que ha dicho, visibilícenos como cuidadores, ¿cuál es esa gran demanda como cuidadores? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Esto es lo que necesitamos sí o sí para poder salir adelante. Bueno, en nuestras luchas que hoy como mujer empoderada de muchas situaciones he iniciado y en compañía de también muchas mujeres que desde hace más o menos unos 10 años, 15 años empezaron, aprendimos de esos grandes líderes también a que nosotros como mujeres tenemos unos derechos y que a pesar de que hay leyes que lo protegen a uno, como lo que hablaba aquí el doctor y decía, la ley 1257 habla de 5 violencias y nosotras las cuidadoras padecemos de esas 5 violencias, pero ningún ente es capaz de pronto ayudar o visibilizar, entender todas estas cosas que nos pasan. Entonces iniciamos esta marcha que le hemos denominado así, aunque sí marchamos, hace 3 años marchamos desde Cali a Bogotá para nuestra ley de cuidadores 2297 y este año volvimos a marchar, estamos recién llegadas. Esta vez pues fuimos con la intención de que se reglamente y se implemente, claro, porque nosotros no podemos seguir siendo esas pobrecitas, madrecitas que les tocó. Sujetas de asistencia, sí, y no dueñas de su destino y su decisión. Y a pesar de que trabajamos 24/7, pero nosotros sabemos y entendemos que tenemos que de cualquier manera tener un beneficio económico. Generar recursos, claro. Y generar recursos porque de amor no vive el hombre. Así Entonces, en estas luchas lo que se le solicita a este gobierno es que, cree esas acciones, esas políticas públicas, esas ordenanzas, donde nosotros como mujeres tengamos el privilegio de tener, por ejemplo, trabajo desde casa, claro, que se nos valore la labor que estamos haciendo, porque es una labor comprometida, no solamente de amor, que ese es el que nos alimenta todos los días, el cuidar a esa persona que estamos teniendo en nuestra casa y depende totalmente de nosotros, sino porque nosotros también tenemos saberes y qué bueno sería que pagaran esos saberes, que valoraran esa labor que nosotros nos tocó, que somos enfermeras, que somos terapeutas, hasta médicas somos, porque en ocasiones nos toca que medicar, así nos digan, no, usted no tiene derecho, pero nosotros hemos sido las que hemos estado allí frecuentemente. Entonces, y también somos abogadas, con el perdón del doctor, y me atrevo a decir que hasta brujas somos, porque sabemos en qué momento esa persona tiene un dolor que necesita. Entonces, yo creo que es la dignificación de nosotros como mujeres y esa economía y esa autonomía de economía que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. De acuerdo. Entonces, que se reconozca el valor del cuidador
los saberes del cuidador y que eso le genere recursos al cuidador. Me Sí, parece señora. que es una demanda más que justa. Vamos a hacer otra nueva pausa y ya regresamos para unas conclusiones finales, para unas recomendaciones para las personas que nos están viendo. Hasta la noche, mi amor. Chao, niños. Adiós, papá. Adiós, mamá. Cuídense, hijos. Adiós, mamá. Buena noche, mi amor. Estas son las cuentas. Uy, ¿gastaste un poquito más este mes? ¿Me puedes dar un poco más? Necesito un shampoo y el de los niños está por terminarse. Ahora no, después. Lo de los niños lo revisamos mañana. Estoy muy cansado. ¿Vamos a dormir? En un rato. Todavía no acabo. Sandra, quiero entender unos términos en aras de que la gente, digamos, tenga más herramientas de cómo negociar esto en una pareja, en un hogar. Equidad, igualdad, paridad. Ambos trabajan, hay que sostener el hogar, puede haber ingresos diferentes. Ayúdeme a entender un poco cómo deberían ser esas negociaciones o esos acuerdos. Porque es que no se trata de que todos den la misma plata. Ajá. O sea, aquí vamos 50 y 50. La mitad de los gastos de usted y la otra mitad yo, pero hay uno que gana mucho menos y otro mucho más. Sí, bueno, pero antes de hablar de parejas donde las dos personas están trabajando remuneradamente, porque claro, ese es como un nivel de convivencia y unas circunstancias particulares, creo que hay que hablar de cuando no hay esa pareja que trabaje remuneradamente, porque es que es ahí donde es más crítica la Ok. situación de la violencia, ¿cierto? acuerdo. Y Margot lo ha planteado muy bien. Entonces, es fundamental que reconozcamos que el trabajo de cuidado no remunerado que hacemos principalmente las mujeres en los hogares es trabajo. Sí. Eso es fundamental y ese es un estereotipo sobre el que hay que trabajar, porque sobre ese estereotipo descansan muchas veces las agresiones económicas, ¿no? Ujú, Es que tú y no haces nada. y que ese es generacional, porque así conocimos a las abuelas, Sí. algunas madres. Y muchos hombres, porque es que le pasa especialmente a los hombres, las mujeres también lo podemos hacer, pero le pasa especialmente a los hombres, como tú no haces nada, Ajá, ¿cierto? sí. Entonces te mereces esta dominación, este maltrato. Entonces yo creo que eso es fundamental. Tenemos que reconocer que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que es fundamental para la vida, ¿cierto? Es trabajo y tiene que reconocerse. Entonces, digamos como que ese punto de partida. En esa medida, cuando una mujer, lo que contaba pues al inicio del programa, cuando una mujer está dedicada al hogar, no, el hombre no le está haciendo Un favor. y al contrario, no le está haciendo un favor al entregarle un dinero y entregárselo de manera estricta, no le está haciendo un favor, ¿cierto? Entonces, creo que eso es muy importante. Ya cuando tenemos, digamos, parejas que tienen, que los dos están proveyendo, pues digamos, eso depende mucho de los acuerdos. A veces uno ve parejas que dan milimétricamente, Sí. aportan lo mismo, ¿no? Entonces el dinero termina convirtiéndose en un factor de desgaste porque, como decía el compañero, en el momento en que una de las parejas pierde el empleo, ahí se arma el acabose, ¿cierto? Claro. Porque está muy mediado como por el aporte, casi que es como una sociedad Sí. comercial. A ti te toca un porcentaje y cumple con eso. Y que hubo que no estás dando lo tuyo, ¿cierto? Ujú. Y ya llevas 2 meses sin trabajo y cuántos meses más, bueno, pero digamos, eso es como otro tema. Entonces, creo, pues digamos, para estar en línea con lo que proponía el programa, en cualquier tipo de relación, aporte o no aporte, puede presentarse la violencia económica, ¿cierto? Aporte económicamente o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, en relaciones donde los dos están aportando? Que hay uno que se puede aprovechar más,
¿no? Entonces yo conozco casos donde, entonces tú pagas el colegio, tú pagas el mercado, y yo pago todo lo que tiene que ver con la casa. Ah, ok, entonces, y hay una crisis y sucede que la pareja que siempre hacía los gastos menudos se da cuenta que esa pareja tenía todos los bienes a su nombre. Claro, le quitó el Sí, patrimonio le casi, quitó o el no le patrimonio. reconoce patrimonio. Le quitó el patrimonio. ¿Cómo así? Pero yo pensé, no íbamos igual. Tú creías que íbamos igual, pero no íbamos igual. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, en ese tipo de parejas, tener conversaciones que atraviesen lo patrimonial. Es importante hacerlo, ¿no? Claro. Yo creo que ya no con esta cosa de que tú pones 50 y yo pongo 50, entonces vamos a comer y tú pagas las hamburguesas y yo pago la gaseosa. No, pero sí entender, por ejemplo, que hay una construcción conjunta y que los dos estamos aportando. Pero vuelvo y digo, que yo no trabaje remuneradamente no quiere decir que no esté aportando, es que Claro. esa es la trampita, ¿cierto? Claro. Y seguramente el compañero lo ha visto muchas veces, entonces van a las situaciones, a los juzgados, como ella no hizo nada, entonces Sí. ella no tiene derecho a nada, no, por eso el tema del reconocimiento. Sebastián, del ahí trabajo y cómo cuidado. están ustedes trabajando los abogados en ese caso, y si se logra ganar una demanda de esta, de decir, pues es que él, como pagó la casa y todo estaba, el crédito lo sacó él, todo a nombre de él, y yo pagaba quizás hasta más en todo el menudeo, Sí. pero a mí no me quedó nada. ¿Eso es solucionable? ¿Y qué tipo de peleas están llegando y se pueden solucionar? Sí, es completamente solucionable y precisamente la ley tiene las herramientas. ¿Qué Ok. pasa? Las tiene regadas en distintas leyes. Entonces, cuando las personas buscan estas herramientas, no están muy concretas y dicen, no, prácticamente la ley a mí no me protege, entonces Claro. no hago nada. Pero en realidad sí lo está. Y esto es un llamado a los que ejercemos precisamente el derecho, porque es de ser minuciosos con entender de que hay alguien que es dependiente, que está sufriendo violencia económica y que tenemos el deber entonces de revisar su caso, de enfrascarlo en qué tipo de violencia y cuál es la solución. Por ejemplo, el tema del patrimonio. Nosotros asesoramos a muchas parejas o muchas personas que buscan comprar su proyecto de vivienda o que tienen algo relacionado a temas de proyectos de vivienda. Suele pasar mucho de que llegan a invertir en estos proyectos y entran como pareja. Ajá. ¿Listo? Cuando ya han pasado 2, 3 años que ya el proyecto de vivienda se ha desarrollado, pasó algún problema, se separaron, pero quedó entonces el contrato con los dos. ¿Quién va a tomar esto, cierto? En principio hay varias normativas que protegen estos patrimonios en conjunto, patrimonio de familia, afectación de vivienda familiar, pero cuando estamos en el mero contrato, entonces, ¿qué hacemos? Yo le di plata a usted, pero no está en las transacciones, no está reconocido. Claro, ¿qué ¿cómo hago? monetizas esa otra plata que no Exacto. está avalada en un papel de una propiedad? Por ejemplo? Exactamente, entonces allí precisamente la ley te permite demostrar de que diste un ingreso, ¿cierto? Hay un activo tuyo allí, no está tangible, es intangible, pero está allí, hay que demostrarlo y entonces una de dos, o tú buscas pertenecer a ese patrimonio, a ese bien inmueble, o la devolución de esos dineros y que la persona que se haya que quedar con el patrimonio te reintegre entonces esos dineros. El consejo en tu caso ya para cerrar sería, ¿hay salidas? ¿Busquen asesoría? Lo primero que yo tengo que decir es que las personas que están en esta situación busquen de entidades y de personas que los puedan ayudar, sin miedo alguno, porque las herramientas las hay. Okay. Entiendo que muchas mujeres tienen miedo a que si hacen algo, sus parejas o las personas de las que son dependientes pueden hacer algo en contra de ellas. Lo primero es que por favor pierdan el miedo y busquen esa ayuda. ¿Listo? Y consecuentemente la ley tiene las herramientas para entonces ustedes dejar de lado esa violencia económica y que si son dependientes realmente, entonces tengan todas las herramientas, los pagos de las cuotas, los pagos de todo lo que tienen que llevar a cabo con el tema de cuidadores, ¿ya? Y que en medio de esas obligaciones no haya ninguna transición a una violencia o una actuación violenta. Ok, y yo quiero terminar con usted, Margot, con un llamado, porque aquí el abogado me dice que hay normas, que hay leyes y que la protegen. Aquí la economista también nos dice que hay que visibilizadas ciertas violencias, pero yo quiero saber en la práctica, porque usted dijo leyes hay, pero ajá, ¿cuál es ese llamado? Y cierro con usted, como una cuidadora para mermar esto de la violencia económica en los hogares. Bueno, yo creería que el llamado más urgente es a esas mujeres cuidadoras y a esos hombres cuidadores que también hay, y es que de pronto salgan de ese duelo que están viviendo, porque generalmente nosotros vivimos en un duelo tras otro duelo,
y eso no nos deja reconocer todas estas violencias que estamos viviendo. Y bueno, también a la parte institucional, donde las universidades, por ejemplo, que deben, esas personas que recién están iniciando, que de pronto ya vienen con ese chip de decir, vivimos en otra era, estamos en otro siglo, y no se puede repetir lo que repitieron nuestras mayores, que eran estar allí sumisas ante todas estas incomodidades, ante toda esta violencia que les tocaba que vivir, y que ellas de pronto nos querían enseñar de que eso era normal. Luego vinieron las otras, como yo, que alzamos la voz y decimos, no nos podemos dejar, y vendrán las otras, que esas no deben vivir lo que nosotros hemos vivido. Entonces yo creería que en ese momento nosotros alzamos la voz, no por nosotras, sino por los que vienen, y que ojalá haya más cosas, más herramientas, y bueno, con el sistema de hoy en día, que es una herramienta que Dios nos ha dejado para bien, sino que nosotros los humanos la usamos para mal, pero en eso estamos, en educarnos, en insistir y persistir para poder seguir existiendo. Me gusta mucho ese cierre suyo, Margot, muchas gracias. Es como decir, venimos trayendo banderas desde atrás con distintas reivindicaciones, y ese llamado y esa lucha no puede parar. Muchas gracias a los tres. Bueno, a usted muchas gracias. La violencia económica no se trata solo de dinero, es una herramienta para limitar decisiones, sueños y libertades cotidianas. Garantizar la autonomía financiera no es un privilegio de pocos, es un derecho fundamental que sostiene la posibilidad real de elegir y construir un futuro propio. Porque sin autonomía económica no hay libertad posible. Si te controlan el dinero, también te están quitando la voz. Y te lo digo por experiencia propia, eso no es amor. Porque ¿de qué sirve tener techo y comida si no puedes decidir sobre tu propia vida? Porque pensémoslo bien y seamos sinceras, ¿de qué sirve tener techo, comida, si no puedes decidir ni siquiera sobre tu propia vida? Escuchen este caso. En el 2022, aquí en Cali, Lina Marcela, después de varios años, exactamente 15 años de matrimonio, logró denunciar que su esposo le controlaba cada peso que entraba a la casa, le impedía trabajar, le quitaba el celular y la hacía firmar papeles que ella ni siquiera entendía de qué eran. Su caso fue uno de los primeros en ser visibilizados como este tipo de violencia económica en el departamento y marcó toda una historia en favor de los derechos de las mujeres. Y no, las mujeres que atravesamos por este tipo de violencias no la elegimos. Es más, ni siquiera somos conscientes. La mayoría de veces es el resultado de años y años de manipulación, de miedo y de diferentes barreras impuestas. Pero hay una luz, esto está cambiando. En Colombia, la Ley 1257 de 2008 reconoció por primera vez la violencia económica como una de las formas de violencia de género. Sin embargo, digamos que solo hasta hace unos pocos años en ciudades como Cali comenzaron a crearse rutas de atención específicas para este tipo de casos. Lo bueno es que hoy en día las mujeres pueden ir y pedir ayuda. ¿Tú qué piensas? ¿A cuántas mujeres de tu familia le han enseñado a depender y callar? Repensar la libertad económica no es solo una conversación sobre dinero, es una conversación sobre dignidad, autonomía y amor propio. Quiero que se queden con esto, porque sí, la libertad empieza en casa. Si esta historia te resonó, por favor hablemos en nuestras redes sociales, porque esto también puede ser un asunto de familia.